Hola a todos, pues ya estamos de vuelta aquí en el segundo video para este curso de mercado de derivados. Esta lección número 2, vamos a hablar de generalidades de los mercados de derivados, cosas que tenemos que saber, conceptos que son elementales para poder continuar con los temas que vamos a ver después, para poder empezar ya a adentrarnos un poquito en lo que es el mercado de derivados. Entonces, para comenzar, pues les voy a compartir el material que solemos ir utilizando para guiarnos un poquito sobre lo que vamos a ver en este video. Bueno, vamos a comenzar hablando de los tipos de mercado. Eh, es muy común, y aquí esto se lo recalco, es muy importante esta parte. Vamos a hablar de diferentes tipos de mercado en los que se va a llevar a cabo la compra y venta de cualquiera de los activos que nosotros vayamos a manejar. Entonces, normalmente, o en este caso, vamos a clasificar los mercados como de tres tipos. En el mercado spot, ese casi les puedo decir que es el más importante que ustedes sepan cuál es, porque lo vamos a estar ocupando en las lecciones siguientes. Y pues bueno, el mercado spot es aquel donde todos los activos que se compran y se venden se entregan de forma inmediata. Podríamos hablar del mercado de frutas y verduras. Es un mercado spot donde ustedes van, escogen su fruta, pagan y reciben su fruta en ese mismo momento. Entonces, pues digamos que el mercado hoy, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y pues todas las transacciones pues se llevan a cabo en el momento. Al precio de mercado. ¿Qué significa al precio de mercado? Pues al precio del mercado spot, ¿no? O sea, cuando ustedes van a comprar esa bolsa de jitomates, esa bolsa de manzanas, no les van a dar el precio de mañana ni el precio de ayer, va a ser el precio de mercado de ese momento, del momento de la compra y la venta. Y el precio, pues evidentemente se va a fijar en ese momento, el vendedor con el comprador van a llegar al acuerdo y pues bueno, todo lo que ya conocemos. Pero aquí es importante señalar que en el mercado spot se va a vender al precio de ese día sin importar que el momento de la entrega sea otro. Yo les decía, esto es un poco como el mercado de frutas y verduras, ¿no? Donde ustedes pagan y reciben sus frutas y sus verduras. Sin embargo, no sé si les ha pasado que a veces dicen, ¿a cómo da el kilo de limones? Y ya les dan el precio y dicen, ah, bueno, ahorita vengo, ¿no? Entonces, ese precio es el precio del momento. Ya después, cuando ustedes regresan, si regresan el mismo día, probablemente cueste lo mismo, pero si regresan al siguiente día, tal vez ya no cueste lo mismo y entonces van a decir, pero entonces el precio del mercado spot ya es otro, es el del siguiente día. Entonces, esta es la parte como más importante de todo porque lo vamos a estar ocupando después. Por otra parte, tenemos el mercado over the counter. No sé si se acuerdan del video anterior, hablábamos acerca de la diferencia entre lo que son los futuros y los forwards. Dijimos que los futuros se llevaban a cabo en un mercado estandarizado en donde había seguridad, en donde ahí íbamos a tener esa cámara de compensación que nos iba a compensar justamente el riesgo. Entonces, dijimos que los forwards iban a operar en un tipo de mercado en el que no tenían esa seguridad. Ese tipo de mercado justamente se llama el mercado over the counter, que es como un mercado extrabursátil en donde se van a negociar distintos instrumentos, no nada más los forwards. También se van a negociar bonos, acciones, swaps, divisas y otro tipo de elementos, pero ahí no hay un mercado intermediario, más bien no hay un elemento intermediario, así como lo mencionábamos anteriormente, la cámara de compensación, no hay un MEXDER, no hay absolutamente nada de eso. Es directamente entre dos partes y pues se negocian sin tener garantía absolutamente de nada. Es así como si fuera un mercado informal, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nosotros vamos y compramos una televisión a un centro comercial. Normalmente tenemos la certeza de que la tienda nos va a dar esa garantía por si la televisión no funciona, ¿no? No sella nuestra garantía y ya nos vamos bien felices a nuestra casa. Sin embargo, probablemente el costo de esta televisión sea un poco más alto que si yo me voy al mercado informal, ¿no? Si me voy al Tianguis de la San Felipe, o me voy a Tepito, o alguno de esos lugares que ya conocemos, puede ser que nuestra televisión nos cueste menos y puede ser que sea idéntica,
que la que nosotros encontremos en algún centro comercial, ¿sí? Y la vamos a encontrar a menor precio. Sin embargo, vamos a tener un riesgo mucho mayor de que la televisión no sirva y de que cuando regresemos pues ya no haya nadie que nos devuelva nuestro dinero. Entonces ese es el riesgo de operar en un mercado over the counter. Entonces si lo quieren ir asociando un poquito, pues es como un mercado que no tiene la seguridad, ¿no? La seguridad de que la contraparte nos vaya a pagar o de que la operación se vaya a llevar a cabo de manera exitosa. Por otra parte, tenemos el mercado estandarizado, que es aquel que ofrece los instrumentos que pues ya se encuentran normalizados en cuanto a características. Algo que yo no les mencioné en el video anterior. ¿Por qué yo querría operar o llevar a cabo una operación en el mercado over the counter si no tengo la seguridad que sí tengo en el mercado estandarizado? Bueno, una de las razones por las que mucha gente opera en el mercado OTC, como se conoce el over the counter, o en el mercado estandarizado, es que en el estandarizado, justamente como su nombre lo dice, los productos ya están, ya se encuentran normalizados, tienen ciertas características. Normalmente nos presentan contratos que obligatoriamente tienen 100 acciones o que obligatoriamente tienen $100,000 o $200,000. Son contratos con ciertas condiciones ya alineadas. Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, necesite, eh, no sé, tal vez 350 toneladas de maíz, probablemente tenga que comprar dos contratos, uno de 200 y otro de 200, si en el caso de que fueran contratos de 200 toneladas, ¿no? O si quisiera yo comprar, no sé, 380 toneladas, tendría que comprar tres contratos de 100 o cuatro contratos de 100, perdón. Entonces me estarían sobrando 20 toneladas. Esa es la diferencia básicamente entre lo que es un mercado estandarizado y un mercado over the counter. Sí tengo la seguridad, pero no lo puedo hacer a mi manera, ¿no? Como en el caso del over the counter, que pues ahí sí puedo encontrar esos piquitos de 80, 50 acciones por ahí volando o lo que el vendedor me quiera ofrecer en este caso. Espero que hasta aquí se hayan entendido estas diferencias entre los mercados que nos van a ser de mucha utilidad después. Bueno, por otra parte, vamos a tener otro elemento importante que también vamos a estar utilizando y se conocen como las posiciones de cobertura o hedgings. Entonces, estas posiciones de cobertura son como estrategias financieras que nos van a servir para cubrirnos de un riesgo de una inversión y que pues nosotros nos podemos poner como los vendedores o como los compradores, ¿no? Vamos a realizar una posición financiera y pues bueno, este concepto que yo les menciono aquí de hedging es realizar una inversión de cobertura para reducir el riesgo de una inversión. Normalmente, a veces, no sé si les ha tocado en conversaciones familiares o algo así, o con amigos incluso de otras carreras, nos llegan a preguntar, oye, ¿en qué invierto? Tú que eres economista, ¿no? Dime cómo en qué invertir. Y entonces nosotros empezamos a decir, pues es que depende, y empezamos con cosas así muy sofisticadas. Y luego siempre llega esa pregunta incómoda de, ¿por qué tú no inviertes entonces, no? Y muchas veces la razón, no en todos los casos, no generalizo, pero muchas veces es el riesgo, ¿no? El riesgo que nosotros tenemos de que no queremos perder el dinero que vayamos a invertir. Entonces, pues los grandes inversionistas también tienen un poco de aberración a ese riesgo. Por lo tanto, compran estas posiciones de cobertura para reducir ese riesgo. Y con ello digo reducir, no se puede modificar el riesgo. Y bueno, esto va a consistir en abrir una posición en un producto y buscar la posición de manera contraria para evitar que haya imprevistos, ¿no? Momentos imprevistos. Normalmente nosotros vamos a fijar una postura. Esta postura es la oferta para comprar o vender un contrato a un precio determinado y puede ser realizado por un socio liquidador o por un operador o por una persona física o moral, ¿no? Normalmente vamos a tener dos posiciones, la posición de venta y la posición de compra. La posición de venta la vamos a también conocer como la posición corta. Esta posición corta va a ser como el elemento fundamental en el que nosotros nos vamos a proteger contra la baja de precios.
Normalmente, si nosotros queremos vender un activo, pensemos en las toneladas de maíz, por ejemplo, queremos protegernos de que en el futuro el precio sea menor, porque si el precio del maíz es menor en el futuro, entonces yo voy a estar ganando menos, tal vez, ¿no? Puede ser que yo todavía no tenga lista la cosecha para, no sé, dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ahorita el precio puede ser que esté alto, pero en 2 o 3 meses probablemente vaya a bajar. Si yo quiero protegerme contra esa baja de precios, aunque yo todavía no tengo la cosecha, voy y compro una posición de cobertura. Esa posición, como yo soy el que va a vender, es una posición corta. Entonces, normalmente, no en todos los casos, pero casi siempre, la posición corta es cuando yo tengo el activo y temo que el precio baje, porque, pues, obviamente tendría que vender muy barato si baja el precio, ¿no? Entonces, yo tengo que asegurarme que ese precio se mantenga y compro una posición corta. Entonces, yo voy a vender mi producto y tengo esa posición de venta. Bueno, y pues como les comentaba, pues es utilizada por el poseedor del activo. Normalmente yo tengo el activo. Entonces, siempre que empecemos a ver estos problemas en donde yo les pregunte qué posición tienen, ustedes imagínense a ustedes mismos qué es lo que, si tienen el activo o si lo quieren comprar. Porque justamente vamos a la siguiente posición, la posición de compra o la posición larga, como también se conoce. Y esto es protegerme contra el alza de precios, es decir, tener una posición contrapuesta a la que mencionábamos anteriormente. Cuando yo, por ejemplo, quiero comprar esa misma tonelada de maíz en el futuro porque soy productor de tortillas a gran escala, quizás en este momento no quiero el maíz porque quizás ahorita no es la temporada de compra porque las cosechas salen hasta dentro de 3 meses. No sé, es una historia que me estoy inventando, ¿no? Pero bueno, en este momento yo no voy a comprar el activo, lo voy a comprar dentro de 3 meses, pero puede ser que dentro de 3 meses el precio suba. Y entonces yo quiero que me mantengan el precio de hoy porque hoy me alcanza perfectamente bien para comprarlo, ¿no? Entonces me quiero proteger contra esa alza de precios y lo que hago pues es adquirir una posición de compra o una posición larga en la que no tengo el activo, lo quiero comprar, pero quiero asegurar el precio anticipadamente para que no haya una alza inesperada. ¿Sí? Entonces, no sé si esto es algo común que a nosotros nos pasa en cualquier cosa que hacemos, simplemente no lo vemos de manera tan técnica. Hay veces que queremos comprar algo y tenemos que dejar un apartado para que nos mantengan ese precio, ¿no? Pues es más o menos así. Es tomar una posición de cobertura ante el riesgo, ¿no? Ante el riesgo de que algo vaya a pasar en el futuro y termine yo pagando más. Bueno, por otra parte, tenemos lo que es el concepto de riesgo. Lo he estado mencionando anteriormente y digo riesgo y riesgo y riesgo. Pero, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento o una situación con cierta probabilidad. Entonces, el riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros ante los movimientos que puedan tener en el futuro, ante las adversidades que puedan ocurrir después. La regla fundamental de la economía financiera, y específicamente financiera, es que a mayor incertidumbre va a haber más riesgo. También a mayor ganancia va a haber más riesgo. Entonces, bueno, vamos a tener varios tipos de riesgo. Uno de los más importantes dentro del mercado de derivados es el riesgo de contraparte. ¿Por qué el riesgo de contraparte? Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a tener dos posiciones, la posición de compra y la posición de venta. Cuando tenemos esas dos polos, el riesgo de contraparte existe cuando una de esas dos partes puede ser que no nos pague o puede ser que no cumpla con el contrato que nosotros acordamos. Entonces, eso va a ser, por una parte, uno de los riesgos más importantes dentro del mercado de derivados. Pero, como les decía, existen otros tipos de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de crédito, que es cuando una de las partes asume que, más bien no asume sus obligaciones de pago. Y esto, pues, es el tipo de riesgo más común que conocemos cuando las personas van y compran a Coppel y no pagan y ese tipo de cosas. Coppel está asumiendo ese riesgo de crédito de las personas que no pagan, pero no es simplemente que ellos digan, bueno, pues ya perdimos, ya asumimos ese riesgo y ya perdimos, no, precisamente por eso
cobran unas tasas de interés altísimas para cubrirse de ese riesgo de crédito. Por otra parte, tenemos el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es cuando una de las partes tiene los activos, pero no posee la liquidez suficiente para pagar sus obligaciones. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en las aerolíneas. Las aerolíneas tienen un riesgo de liquidez, tienen un problema de liquidez actualmente, ¿no? Aerolíneas como Interjet tienen la infraestructura, tienen los aviones, tienen todo esto que son activos, pero no tienen la liquidez para pagar sus obligaciones de deuda. Entonces, justamente pues incurren en este riesgo de liquidez para sus accionistas, que no tengan dinero para liquidarles sus acciones, justamente, o los dividendos o las utilidades de sus acciones, a pesar de que tienen los inmuebles y tienen pues los activos necesarios para pagar, y pues primero tendrían que vender y luego ya adquirir esa liquidez. Por otra parte, existe el riesgo de mercado. Este riesgo de mercado puede ser de dos tipos. Puede ser riesgo de mercado de cambio y riesgo de mercado de tasas de interés. En el mercado de cambio, pues está asociado con las fluctuaciones del tipo de cambio, justamente. Entonces, siempre tenemos el riesgo de que en el futuro el tipo de cambio esté más alto, esté más bajo, de que ocurra algo como tal vez una pandemia y el tipo de cambio se caiga o el tipo de cambio suba, o bueno, pueden ocurrir varias cosas. Igualmente, en la tasa de interés, corremos el riesgo de que Estados Unidos mueva su tasa de interés y México lo haga inmediatamente después, ¿no? Bueno, seguido de esto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que les mencionaba hace rato cuando les ponía el ejemplo de Interjet, por ejemplo. Decíamos, tiene tal vez los activos, pero no tiene la liquidez. Entonces, estaríamos pensando que tal vez tiene esta empresa Interjet, tiene solvencia, pero no tiene liquidez. No estoy segura de que esto pase en esta empresa que casi ya se está declarando en quiebra, pero vamos a analizarlo, vamos a analizar este cuadrito que tenemos aquí para que ustedes vean la diferencia entre una cosa y otra. La liquidez es cuando los activos se pueden convertir en dinero sin pérdida de valor. Inmediatamente ustedes pueden convertir ese activo que tienen a dinero en efectivo y no va a perder ningún valor. Entonces, tener liquidez es tener suficiente dinero en efectivo o suficiente efectivo para atender los pagos en el corto plazo, ¿sí? Y con eso, pues van a dar suficiente seguridad a sus inversionistas. Por otra parte, tenemos la solvencia. La solvencia es la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos, pero no necesariamente es liquidez. Entonces, tener solvencia es tener suficientes activos, tener el edificio, como lo podemos ver aquí, para poder atender pagos, pero son pagos a largo plazo. Cuando nosotros queremos realizar una inversión en el mercado accionario, no nada más en el mercado de derivados, si queremos comprar acciones tenemos que hacer un estudio o un análisis de los estados financieros que tiene la empresa y pues ver cuántos activos tiene y ver qué va a pasar si por casualidades del destino se va a la quiebra, va a tener liquidez a largo plazo para pagarme o va a tener solvencia para pagarme. Entonces vemos en la cantidad de activos que tiene, la cantidad de pasivos y vemos, precisamente hay por ahí un indicador de solvencia. Bueno, y entonces va a ser para atender pagos a largo plazo y con esto nos va a dar una garantía de que va a funcionar o de que nuestra inversión es segura, ¿no? Bueno, estos elementos son dos primordiales que deben de tomar en cuenta tanto en el mercado de derivados como en el mercado accionario, en el mercado de dinero, en absolutamente todos los mercados. Por otra parte, otro de los elementos que deben de tomar en cuenta siempre que van a, o que quieren disminuir el riesgo en una operación, es ver la tasa de rendimientos que ustedes van a obtener. Esta tasa de rendimientos va a mostrar la ganancia de la inversión y pues normalmente la tasa de rendimiento que les ofrecen debería de exceder la tasa de mercado cuando hablamos de productos, más bien de proyectos de riesgo, ¿no? Yo les decía, si ustedes quieren invertir, por ejemplo, en acciones, tienen que ver la tasa de rendimiento de los dividendos o de las utilidades que les va a generar ese activo. Y normalmente si a ustedes les genera una tasa de rendimiento menor a la tasa de inflación o menor a la tasa de interés local, pues probablemente no sea una inversión tan buena, ¿no?
¿Qué se considera para evaluar esta tasa de rendimiento? Pues se considera la tasa real, como les decía, la tasa que está ahí publicada en Banco de México, la inflación acumulada y el grado de riesgo que tiene la empresa. Ya para finalizar esta segunda lección de mercado de derivados y ya ahora sí empezar a adentrarnos un poquito en cómo funcionan cada uno de los instrumentos, es necesario que nosotros aclaremos estos conceptos o sepamos muy bien a qué se refieren estos conceptos. Nuevamente voy a hablarles un poco de lo que es el arbitraje. En el video anterior mencionábamos que es como tomar ventaja sobre una operación que se realiza en el mismo momento y que en un lugar lo encontramos en un precio y en otro lugar lo encontramos en otro precio, pero finalmente es el mismo activo. Entonces yo voy a sacar ventaja de que en un lugar lo encontré más barato y que quizás yo lo pueda vender más caro después. Es sacar esa ventaja de la compra del mismo activo en un lugar o en otro con un diferencial de precios, ¿no? Entonces, normalmente así es como funciona el arbitraje y es absolutamente común en muchas de las operaciones que se llevan a cabo en los mercados. Sin embargo, en algunos está prohibido, ¿sí? En algunos está prohibido las operaciones de arbitraje. Por otra parte, la volatilidad es también otro elemento que debemos de nosotros conocer y tener en cuenta siempre que vamos a hacer una operación, ya sea de un derivado o de un activo cualquiera. Esta volatilidad va a ser el grado de fluctuaciones que manifiestan en el tiempo, bueno, que el precio del activo manifiesta en el tiempo, es decir, vamos a ver la gráfica de cómo se va moviendo su precio a través del tiempo y en base a eso nosotros vamos a determinar qué tan volátil es ese activo. Yo no puedo, por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato, adquirir una posición corta en la que me voy a proteger del alza de precios cuando la volatilidad se ve que va a la alza, ¿no? Cuando los precios van a la alza, pues ¿para qué compro una posición corta si evidentemente van los precios a subir en lugar de bajar? ¿Para qué me protejo de la baja de precios? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Por otra parte, esta palabrita la vamos a estar viendo muchísimo a lo largo de todos los videos, la palabrita liquidación, aunque se escucha un poco feo, pero esa palabrita de liquidación es cerrar una posición en cualquiera que sea la postura que nosotros tomemos, ya sea larga o corta. Esta liquidación es cerrar esa posición. Si yo estoy en la posición larga, eh, normalmente logro cerrar esa posición vendiendo esa posición larga y comprando una corta, ¿no? Y viceversa, si estoy en una posición corta, cierro esa posición comprando una posición larga. Entonces, bueno, normalmente la liquidación se lleva a cabo de esta manera, pero también este concepto de liquidación también lo vamos a ver muy comúnmente acompañado de la palabra fecha de liquidación. Entonces, es el momento en el que se va a llevar a cabo el intercambio del activo y se van a llevar a cabo todos los acuerdos establecidos en el contrato de derivados. Por otra parte, pues, los commodities, como les dije, también se los mencioné en el video anterior, es otra cosa que vamos a estar viendo mucho. Y estos commodities, pues son activos que son como tal mercancías como metales, productos agrícolas y todo esto que se negocia en una bolsa de valores. Y que tiene que ver con normalmente productos de origen natural o productos, eh, digamos, de recursos naturales, ¿no? Por una parte. Y pues finalmente ya es su actividad. Ahora sí que esta lección fue un poquito corta, pero es importante que antes de adentrarnos bien en el tema tengamos muy claros estos conceptos, porque muchas veces esta parte que les voy a poner aquí, lo de las posiciones, es lo que más nos genera problemas a la hora de que estamos resolviendo algunos de los ejercicios que vamos a estar haciendo. Ustedes a veces se me pierden un poquito en lo que es la posición de venta y la posición de compra. Van a ver cuando empecemos a hacer los ejercicios que los problemas son muy largos, muy extensos, es una narración extensa en la que tenemos que ir identificando puntos y muchas veces implican esos puntos como la palabra riesgo, como la palabra riesgo de liquidez, o muchas veces vamos a ver estado de liquidación, esta parte de arbitraje, y es importante que podamos entender qué significa cada cosa para saber cómo proceder ante una situación como esas. Ya para finalizar este video, me gustaría
decirles que esta parte de la volatilidad es muy importante. Yo les mencionaba hace rato que cuando están en reuniones familiares o reuniones con amigos, normalmente hay personas que les decimos, ah, soy economista, y nos dicen, oye, ¿cómo en qué puedo invertir? Y pues como les digo, ustedes a veces se avientan su rollo bien, bien complicado, y a veces ni siquiera nosotros nos atrevemos a invertir en algo. Si ustedes quieren invertir, inviertan. Lo único que deben de tener siempre presente es que deben conocer perfectamente bien en lo que van a invertir. ¿No? Es como cuando ustedes buscan una novia o buscan un novio, primero lo conocen antes de invertir en una boda, por ejemplo, ¿no? Primero lo conocen bien, conocen el producto, conocen todo lo que hay alrededor, cómo se ha ido comportando a través del tiempo, y entonces ya es cuando ustedes deciden invertir. Cuando inviertan en algo, monitoreen toda la volatilidad que llega a tener ese activo a través del tiempo y vean el punto más ideal para comprar, vean cuándo pueden comprar o cuándo pueden vender. Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado el video. Voy a dejar de compartirles ya para despedirme. Espero que les haya gustado mucho el video y que hayan entendido los conceptos básicos. Ya en la siguiente lección vamos a comenzar con pues ya vamos a adentrarnos totalmente al mercado de derivados. Espero que les haya gustado, denle like, ya saben, no soy la gran blogger, pero pues mínimo denle un like, ¿no? Bye.